Muy buenos días, esto es Vitaminas para el Alma. Dice la palabra del Señor en el libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén. Gloria al Señor. Qué hermosas palabras las que nos regala nuestro Dios en este maravilloso día. ¿Quién es el impío? Bueno, el impío es aquel que conoció la palabra del Señor, que creyó en sus promesas, que se deleitó en su presencia, en la presencia del Señor, que participó de las maravillas de nuestro Dios, que algún día estuvo en un ministerio o tal vez estuvo predicando, aconsejando, discipulando, ministrando, compartiendo, evangelizando. Bueno, aquella persona que ha vivido la presencia del Señor y hoy está apartado. Ese es el impío. ¿Y quién es el inicuo? El inicuo es el injusto, el malvado, el que aconseja mal, el perverso, ese que en lugar de ayudar a restaurar, ayuda a destruir, el que está metiendo cizaña, ese que dice váyase por el lado equivocado. Ese es el inicuo, ese que lleva a las personas por el mal camino y el que piensa siempre en hacer lo malo, el que aconseja siempre lo mal. Pero hoy el Señor no nos está juzgando, hoy el Señor no nos está condenando. Dios es tan bueno, tan maravilloso, tan precioso, que hoy no nos dice los voy a matar, los voy a hundir, los voy a destruir por ser inicuos, por ser impíos. No, hoy el Señor no nos está diciendo eso. Hoy el Señor nos dice, vuélvanse a mí, que yo los perdonaré. Deje el impío su camino y el inicuo sus malos pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual es amplio en perdonar. Hoy el Señor nos dice que volvamos a Él, que Él nos perdona porque tiene misericordia de nosotros. Entonces, si le hemos fallado a Dios, si hemos sido impíos, si hemos sido inicuos, volvamos a la presencia del Señor, que Él es fiel y justo para perdonar. Él no se acuerda de nuestros pecados, Él los hace a un lado, nos limpia y nos purifica. Aprovechemos esta oportunidad que Dios nos da en este día. Volvamos a los caminos del Señor. Reconciliémonos con Él. Reconozcamos nuestra condición. Pidámosle perdón y esperemos su misericordia, porque Él es bueno, Él es maravilloso, Él es precioso, Él es nuestro Dios y nos ama en gran manera. Volvamos a Él y esperemos en Él. Bueno, esto es Vitaminas para el Alma. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Dios te bendiga. Un abrazo.